Bueno, yo no sé si don Fernando estará en el Hotel Ritz o dónde estará, pero bueno, sí que tiene ya todo preparado para hablarnos de Jorge Sepúlveda, de veces que habremos puesto aquí mirando al mar, o tres veces guapa, en fin. Que nos lo cuente el Arratsaldeon, don Fernando, ¿qué tal estamos? Bonjour, monsieur. Good afternoon. Buonasera. Buenas tardes, Arratsaldeon, querido Íñigo y queridos oyentes de Segura y Ratia. Querido, hoy le vamos a dedicar nuestro gramófono a José Guardiola. José Guardiola, cantante español que... Uy, yo me había liado con Jorge Sepúlveda, en fin, ¿cómo estamos? Pero son primos hermanos porque son exactamente de los mismos años, ¿eh? Hoy le vamos a dedicar nuestro gramófono a José Guardiola, que cuántas veces en Segura y Ratia han emitido Blanca y radiante va la novia, querido? Sí, Ave María. Eso es. Ahora sí, que me había leído aquí con... Porque a mí, como me gusta a mí tanto Sepúlveda, se me había ido la cabeza Sepúlveda. Y estamos con estamos con José Guardiola, sí. Blanca y radiante va la novia. Esa canción la pinchábamos mucho, le digo, siempre. Entonces, cuando se casaba la gente, pues había muchos discos dedicados. Y la víspera o una semana antes de la enlace, era una canción que se ponía prácticamente en fechas de bodas a diario. Claro. Un servidor tiene 56 años y con 6, 7 años ya escuchábamos Segura y Ratia en Legazpia, en la cocina de casa, y esta canción Blanca y radiante vaga la novia, cantada por José Guardiola. No ocurre nada. José Guardiola y Jorge Sepúlveda son de los mismos años y más o menos de la misma generación. Entonces, bueno, usted en su cabeza tiene tantísima música y un servidor también, pero no, hoy le dedicamos a José Guardiola, el cantante español. Y la historia comienza así. El cantante español José Guardiola nació en Barcelona en el año 1930. Y falleció también en Barcelona en el año 2012. Falleció con 81 años. Pero, querido Íñigo, una vida muy, muy intensa. La historia de la vida de de José Guardiola, verdaderamente se podrían filmar muchas películas porque es apasionante. De momento, decirle que José Guardiola nació en una familia trabajadora, una familia en la que no había mucho dinero, pero hubo mucha ilusión y sus padres se esmeraron en darles educación a sus hijos. Estamos hablando de José Guardiola, que nació en el año 1930, podemos decir que fue un niño de la guerra, porque la Guerra Civil Española fue en 1936 y José Guardiola tenía 6 años cuando estalló la Guerra Civil Española. Y en entrevistas que concedió, José Guardiola contó que recuerda haber pasado hambre y que recuerda cómo quedó Barcelona después de la Guerra Civil Española. Fueron años de muchas necesidades y de hambre, El año 1940-1941, mi madre decía que también lo vivió, que fueron los años del hambre. Pero en casa de José Guardiola, sus padres vieron que esos 2 niños y una niña que tenían que darles toda la educación que podían, y se esmeraron, a pesar de las dificultades, en darles una educación extraordinaria, hasta tal punto que en el barrio, que era un barrio de trabajadores, un barrio obrero, pues había un sacerdote, había un cura que en la parroquia dirigía una coral, y un día pues les dijo a los padres: ¿por qué no les lleváis a los 2 hermanitos y a la hermanita a cantar? Y se dio cuenta que los 3 tenían muy buen oído musical, pero el cura se volcó precisamente en José Guardiola, porque José Guardiola tenía muy buen oído musical y cantaba muy bien. Y fíjese que ese cura se empeñó, le enseñó solfeo, pero cuando ya llegó el momento de ir al conservatorio, dijo: yo pago a los padres, les pago el conservatorio para que el niño siga estudiando, que estudió violín y estudió
y estudió también saxofón, fíjese, Bueno, pues la cuestión es que estamos hablando de años muy duros, pero en los que había coraje, y en este caso la cuestión es que el padre de Jorge Sepúlveda, fíjese, trabajaba en una peletería, haciendo aquellos chaquetones y abrigos de pieles, y estamos hablando de 1930-1940, en Barcelona. Para los jóvenes que nos escuchan, bueno, en Barcelona y en San Sebastián había peleteros y había sastres. ¿Por qué, querido? Porque en 1950 todavía no existía el prêt-à-porter, todavía no existían las prendas que se vendían hechas ya. Hoy en día usted va a San Sebastián o un servidor y nos compramos una camisa de una talla, pero en 1950 no había prêt-à-porter. ¿Y qué pasa? Que un oficio para señores era sastre, lo mismo que en San Sebastián, lo mismo que en Bilbao o en Vitoria. Y el padre de José Guardiola trabajaba en una peletería, y como no había mucho dinero, ya con 14 años le puso a trabajar a José Guardiola de aprendiz, que también es una cosa muy frecuente en aquellos años, ¿verdad, querido? Pues sí, lo de aprendiz entonces era muy habitual. Por ejemplo, en Beasain, en la CAF, en los ferrocarriles, con 14 años ya estaban chicos aprendiendo el oficio, o en muchos talleres. Sí, era terminar, digamos, lo básico de estudiar y ya empezar a trabajar. Eso es, con los hermanos de La Salle en Zumárraga, que entonces no se llamaba formación profesional, pero eran años en los que eran años difíciles, en los que ese niño con 14 años, José Guardiola, empezó a trabajar en esa peletería. Y fíjese, ahora le voy a contar algo que es emocionante. El dueño de la peletería vio que aquel padre y aquel niño, el niño se esmeraba en aprender, el adolescente, José Guardiola, se esmeraba y era muy trabajador, José Guardiola, y su padre también. Y el dueño de la peletería sabía que el niño estaba estudiando saxofón y le dijo al padre: vamos a hacer una cosa, como este niño veo que tiene muy buen oído musical y veo que están con la ilusión de que aprenda saxofón, yo voy a pagar el saxofón, el dueño de la peletería, pero voy a ir descontando mes a mes una cantidad pequeña y así van pagando el saxofón en la tienda. ¿Sabe cuánto costaba, querido, en 1940 un saxofón? Bueno, pues serían pesetas, ¿no? Sí, en pesetas. Pues nada más y nada menos que 6.000 pesetas. Que era muchísimo. Que era una barbaridad. Lo tengo apuntado, creo que son 6.000 pesetas u 8.000 pesetas. 8.000 pesetas, me he equivocado. Bueno, pues era muchísimo dinero. ¿Sabe por qué le digo esto, querido? Porque nos estarán escuchando hoy padres y hoy en día los adolescentes o con 15 años, quiero tocar el piano, se compra un piano y en meses, en 2 meses, 3 meses o en 6 meses ya me canso del piano y el piano se queda ahí. Pero en el año 1940, 1950 había coraje para aprender, para estudiar, y había ilusión, cosa que hoy creo que los jóvenes o los adolescentes no valoran nada. Pero bueno, es la vida que ha cambiado. La cuestión es que con 16 años empezó a tocar en orquestas. José Guardiola empezó a tocar con 16 años en orquestas para llevar un dinerito a casa, porque eran años muy difíciles. Trabajaba en la peletería y los sábados y domingos en Barcelona, todo hay que decirlo, Barcelona era una grandísima ciudad y sigue siendo una grandísima ciudad, y en los barrios había fiestas y también había salas de fiestas. En Barcelona había muchos teatros y había mucho ambiente musical y artístico. Bueno, la cuestión es que con 17 años, pues bueno, un empresario, es que ya tocaba el saxofón, que era una maravilla, pues un empresario le contrata a José Guardiola y para una gira, para que tocara en una orquesta profesional, una gira nada más y nada menos que por Suiza, Egipto, Italia, Turquía, y, oye, tocando por estos países. Imagínese, en el año 1955, 1960, un joven de 17 años, por eso le decía que la vida de José Guardiola es una vida de película. Bueno, por esos países, en Suiza, en Egipto, en Italia,
en el año 1960, ¿quién viajaba en esos años, querido? Pues la verdad es que muy poca gente. Y con 17 años. Bueno, pues la vida de José Guardiola es una vida de película. ¿Qué ocurre? Que en esa orquesta tocaba una jovencita que cantaba y era un poquito, hacía de cantante y también un poquito de bailarina. Bueno, pues era bastante mayor que él tenía 17 años y José Guardiola se enamoró de esta joven que era mayor que él y, bueno, pues decidieron independizarse, crearon un dúo y actuaron por Grecia, Italia, Suiza, que fueron muy decididos. Bueno, pero llegó el momento en que tuvo que volver a España para hacer el servicio militar. Y ahí se rompió el noviazgo. Él llega a Barcelona, José Guardiola llega a Barcelona y por las mañanas hace su servicio militar y por las tardes toca en una orquesta para llevar un dinerito a casa, porque eran años muy difíciles. Estamos hablando del año 1956 aproximadamente. Bueno, y la cuestión es que llega el éxito. ¿Por qué? Porque un buen día en la orquesta el vocalista se puso enfermo y él tocaba el saxofón, pero cantaba muy bien. Y le dijeron, oye, canta tú. Eso que ocurre muchas veces en las películas. Hoy vas a cantar tú porque no está el vocalista. Bueno, es divertido, pero querido Íñigo, es divertido, pero es bonito también, ¿verdad? Sí, pues claro que sí. Además, José Guardiola tiene una voz muy, muy, muy bonita. De hecho, él popularizó muchas canciones en castellano, canciones de Charles Aznavour, que las hacía suyas y de otros cantantes, y hacía unas versiones muy, muy especiales, por ejemplo, de Venecia sin ti. Eso es, y de las canciones italianas que sonaban en 1950, que venían del Festival de San Remo, como Volare o Cantare o Come prima, lararoraroraro, y canciones italianas que, como bien dice usted, él las versionó en castellano. La cuestión es que un buen día le dicen, oye, que no ha venido, que no puede venir porque está enfermo el cantante, vas a cantar tú. ¿Qué ocurre? Que canta y que tiene muchísimo éxito porque es que cantaba, tenía una voz maravillosa, entonces ya el saxofón se quedó a un lado, todo hay que decirlo, era muy atractivo y tenía mucho éxito. Y hasta aquí creo que llegó ya lo de José Guardiola, porque como siempre el tiempo se nos echa encima, don Fernando. Ganó mucho dinerito y tuvo muchísimo éxito y levantamos el telón y escuchamos esta canción que dice: el cielo anuncia con el sol, lararón, lararón, lararirarirarón. Conocidísima canción, claro que sí. Au revoir, monsieur. Agur. El cielo inunda con su azul, un navío, dos navíos, tres navíos sobre el mar. Las golondrinas al piar, una aquí, dos allá, tres allí presagian paz. Los remos de una embarcación, uno, dos, quieren echarse a volar. Y alegres lanzan su canción, un muchacho, dos muchachos, tres muchachos junto al mar. Este es mi puerto, en un rincón del mundo, en donde en un segundo tú puedes ser feliz. Y en este puerto de mis deseos, los niños del Pireo hoy cantan para mí. Se ve en el muelle pasear una niña con un niño como ayer fuimos tú y yo. Cogidos de la mano van, cuál es su conversación. Yo sé que harán de nuestro amor otro amor y mil más bajo el cielo tan azul. Y ante ese puerto jurarán algo igual a lo que juraste tú.
ve en el muelle pasear una niña con un niño como ayer fuimos tú y yo. Cogidos de la mano van, di cuál es su conversación. Yo sé que harán de nuestro amor otro amor y mil más bajo el cielo tan azul. Y ante ese puerto jurarán algo igual a lo que juraste tú. A lo que juraste tú. A lo que juraste tú.